marco de la Guerra Fría, orquestada entre 1945 y 1989, se evidencia una marcada división entre el bloque del Este, encabezado por la Unión Soviética, y el bloque de Occidente, liderado por Estados Unidos. Este conflicto se generó como consecuencia de las discrepancias políticas y económicas entre estos países, impulsando el bloque soviético el comunismo, mientras que el bloqueo estadounidense promovía sus ideas de corte capitalista, ideologías que constituyen las bases materiales para ambos actores, que tras una lucha constante por la preponderancia y en los años de recuperación post-Segunda Guerra, tienen como objetivo principal hacerse con la hegemonía mundial, lo que caracteriza el status quo de la presente coyuntura. Así, el enfoque de la Unión Soviética era lograr obtener aliados y lograr equilibrar la balanza a su favor. Este interés de posicionamiento en la región es la fuerza profunda que impulsa el conflicto. Para entender entonces cómo la Unión Soviética consiguió acercarse a uno de los puntos estratégicos más importantes de toda América, hay que entender el revés que hizo la política cubana en cuanto a su vecino Estados Unidos. A principios de los años 50, la isla estaba atravesando una crisis económica y social, la cual llevó a una transición política en la que se pasó del gobierno de Fulgencio Bautista al régimen revolucionario de Fidel Castro, siendo durante el gobierno de este último el periodo en el que se incrementan las hostilidades con Estados Unidos por una serie de medidas como la reforma agraria, sanciones de índole económico e incluso actos que atentaban con la soberanía cubana, lo que posteriormente se va incrementando con la cercanía de la URSS a partir de 1960, lo que llevaría al rompimiento de relaciones diplomáticas entre las naciones americanas. Este es un factor que lleva a que se acepte el despliegue militar soviético en Cuba por parte de su gobierno. Es en este contexto que inicia la Operación Anadyr entre mayo de 1962, la cual implicó la llegada de tropas militares. Hablamos de un plan que permitía el despliegue de una cantidad importante de equipamiento armamentístico y por supuesto el acceso de los misiles a Cuba, siendo este plan el factor clave para el inicio de la crisis tan solo unos meses después, en octubre. Entre estos 5 meses entró el cargamento lleno de cohetes, aviones de defensa y ojivas nucleares. En un principio, Castro se mostró renuente. Le informó a la Unión Soviética que bajo ese pretexto un tratado o acuerdo militar era mejor opción, en el que se acordara que cualquier ataque a Cuba se tomaría como un ataque directo a la Unión Soviética. Sin embargo, Khrushchev remite que esto sirve de prevención, y no solo a la isla, sino también a todo el bloque soviético. Finalmente, Castro acepta. Ya en este punto entendemos bien la justificación de tanto Estados Unidos como de la Unión Soviética. La lucha por Cuba siempre fue el intento de mantener el poder para los americanos, y para los soviéticos era el ganar acceso en el continente, así como adelantarse en la carrera armamentística que ambos mantenían desde el inicio de la guerra, en la que se evidencia una modernización de estas armas, ya que se pasó de bombas nucleares de lanzamiento en avión a misil, siendo este último un factor importante para la crisis. Así entonces tenemos un Estados Unidos que se había amenazado por la cercanía que constituía el tener soviéticos tan cerca de estas tierras, que era algo que el gobierno no se imaginaba y algo de lo que la misma Unión Soviética dudaba alguna vez obtener. Aunque tan temprano como en agosto, los americanos tenían confirmación de la presencia soviética en la isla. Ciertas situaciones como clima y riesgo político no permitieron que hubiera evidencia fotográfica de los misiles hasta el 14 de octubre. En los siguientes 13 días habría la crisis de los misiles, que es recordada como lo más cerca que estuvieron ambos bloques de un conflicto bélico, fuera de Alemania, en donde la lucha por Berlín estaba activa. Afectó las decisiones tomadas por Estados Unidos en el transcurso de esta crisis. Entre el 15 de octubre y el 21 se trazaron los planes de acción por parte de Estados Unidos, todo en secreto para no advertir a los soviéticos y cubanos que se sabía del despliegue. La primera gran acción fue tomada el 22, un bloqueo naval que podría traer consecuencias, ya que es considerado un acto de guerra. Sin embargo, se invocó el Tratado de Río, cuyo propósito era la defensa del hemisferio occidental y que siempre que fuera aprobado por la OEA, permitiría que el bloqueo no llegara a una declaración de guerra. Posteriormente, el bloqueo fue llamado cuarentena de armas ofensivas para evitar agravar la situación. La intención de esta cuarentena era evitar que llegase más armamento a la isla, pero también que se les imposibilitara a los soviéticos el terminar de armar los misiles. La situación continuó densa y sin manera de calmarse hasta el 25 de octubre en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU,
el embajador americano obliga al embajador soviético a admitir la existencia de los misiles en Cuba, tras la continua negación de la URSS, que seguía reclamando que el bloqueo era un acto de agresión. Los Estados Unidos se preparaban para rodear la isla con aviones, barcos destroyer y más de 1000 bombarderos listos. La posibilidad de un ataque aéreo fue lo que permitió que el 26 de octubre iniciaran las negociaciones secretas, que en un principio era el gabinete estadounidense quien dominaba. Lo que marcó estas negociaciones fue la doctrina McNamara, propiciada por el secretario de los Estados Unidos, que iba en contra de la política exterior ofensiva de los años anteriores, la llamada doctrina Eisenhower. Para McNamara, entrados en estos años de complicadas tensiones que podrían terminar con solo presionar un botón y destruir el mundo, las negociaciones diplomáticas eran lo más importante, al igual que evitar que la situación escalara hasta una guerra nuclear. En un principio, la decisión de no negociar con los americanos fue consenso entre Khrushchev y su gabinete. Entre telegramas advirtiendo a Estados Unidos sobre el grave error que cometían y Kennedy rehusando a ceder su territorio, los principales diplomáticos resultaron ser un agente de la KGB y un corresponsal de guerra, que entregaron la primera carta de Khrushchev admitiendo que el conflicto no se detendría por su parte. Sin embargo, la mañana siguiente en la radio de Moscú, Khrushchev mencionaba públicamente sus pedidos si las negociaciones se llegaran a dar. La decisión de negociar por parte del gobierno soviético se considera un viraje. Las conversaciones se dieron a través de cartas y empezó la diplomacia secreta por ambas partes, ya que los compromisos serían divididos en dos. El primero, el pacto público, el cual hablaba del desmantelamiento de los misiles en Cuba, mientras que Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla ni apoyar invasiones de terceros. El segundo pacto era el retiro de los misiles Júpiter que los norteamericanos tenían en Turquía e Italia. El 29 de octubre se llegó al pacto Kennedy-Khrushchev, como pasó a llamarse a posteriori. No fue algo formal, sino acuerdos tras múltiples conversaciones entre los mandatarios de Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque el trato no se ve como el intento de las dos potencias para equilibrar el tablero de juego, la realidad es que el retiro de las armas en Turquía e Italia fue algo secreto a petición del presidente de Estados Unidos, y así se mantuvo hasta 1989, cuando se filtraron los archivos por un informante. El público, por lo tanto, solo se enteró del retiro del armamento en Cuba y se vio a la Unión Soviética debilitada, así como una vergüenza para Khrushchev, lo que llevó a que 2 años después fuese sacado del cargo. A los ojos de la población general, la crisis se apagó con las tres partes logrando varias concesiones. Ahora sabemos que no es así, pues Khrushchev en todo momento mantuvo a Cuba al margen de las negociaciones, mientras Castro le pedía una y otra vez que las acciones de la Unión Soviética se mantuvieran firmes. Sería incorrecto decir que Cuba se separó de la Unión Soviética después de este fiasco, pero sí hubo resentimiento por parte de Castro, quien en todo momento estuvo de acuerdo con el inicio de un ataque en sus territorios, y esto constituye una fisura entre ambos mandatarios. De manera secreta, sin embargo, Estados Unidos perdió más. Son 2 territorios en los que tuvo que retirar sus intereses, mientras que la Unión Soviética se quedó con su interés desde un principio. El final de esta crisis estuvo marcado entonces por el balance de ambas potencias, pero creando, por ejemplo, nuevos métodos de comunicación como el teléfono rojo, para que a partir de ese momento las disputas entre los estados se resolvieran de una manera mucho más llevadera para ambas partes. Sin embargo, la victoria de los soviéticos se considera tal precisamente porque podemos acordar que fue un equilibrio del tablero al retirarse las armas que Estados Unidos usaba como método de disuasión en Europa, y cuyo retiro era en realidad uno de los objetivos principales soviéticos, así como una muestra para Estados Unidos que existe un actor en el tablero internacional capaz de hacer presión directa para generarle inestabilidad e incertidumbre. Y así es como se ve la crisis de los misiles desde la perspectiva de una victoria soviética.